y para que no se confundan con los datos que se están sumando, habían estudios en que, por ejemplo, hacían un taller práctico y luego hacían una simulación. Entonces había metodologías que mezclaban, ¿no es cierto?, o incluían más de alguna. Como es la estrella, simulación, la gran mayoría de estos estudios incluía pacientes simulados, y acá también pasaba muchas veces que eran, por ejemplo, simulaciones interprofesionales, en donde había un maniquí, pero también habían pacientes simulados. Entonces, más o menos el análisis, y la gran mayoría de los artículos incluían pacientes simulados y roleplay, y otros artículos incluyeron que antes de la simulación tenían que ver un contenido o una cápsula, leer el título, ir a una clase o a un taller, ya como de preparación para la simulación. En cuanto a las temáticas abordadas, los cuidados paliativos y la gestión de los conflictos fueron los que principalmente se abordaron, y, por ejemplo, no se abordaron otros temas como cosas socioeconómicas, el conflicto político. Si hablamos que la comunicación difícil es algo que me emociona, que me provoca algo, es súper consecuente que luego de la simulación utilicemos alguna técnica de reflexión, de dirigir, que incluya o aborde esta emoción, y es por eso que hablamos con esta categoría y destaca que son tres abordaron en el fondo el manejo de la emoción. Dos, incluso, tres no incluyeron el manejo de la emoción, por ejemplo, algunos no lo reportaron y otros ni siquiera no aplicaban porque, por ejemplo, era la validación de instrumentos no aplicaba, pero llamó mucho la atención. Respecto de los instrumentos de evaluación, no encontramos ninguno específico en esta revisión. Sin embargo, en los escenarios de comunicación difícil encontramos algunos que, si bien no son específicos, apuntan o pudieron entregar información respecto de cómo se realizaba esta comunicación difícil. Las flechas están demostrando de quién aplica el instrumento. En este caso, este instrumento, que es el HCAT, fue aplicado, como también comentaba Soledad, ¿no es cierto?, que es de la misma línea, por el paciente, y considera aspectos de la comunicación no verbal y, por ejemplo, el reconocimiento a respuestas ya del paciente. Por ejemplo, cuando el paciente fruncía el ceño o lloraba, por ejemplo, cuál era la respuesta que tenía el estudiante. El CAT-T, que en el fondo es el CAT, pero planteado en equipos, se planteó en escenarios que en uno el paciente estaba muy triste, otro escenario que tenía mucha ira y estaba muy enojado, y en otro que tenía una franca desconfianza, y se evaluó la empatía y las habilidades de comunicación. Este también fue aplicado por el paciente. Y el último instrumento que encontramos fue el CIC, en donde este era aplicado por un instructor o el docente. Fue en una simulación interprofesional en donde se evaluaban los 4 competencias de la interprofesionalidad, y el trabajo en equipo y comunicación apuntaban a cómo habían como resuelto esta comunicación difícil, pero no eran específicos, igual aportan información. Recordando los objetivos, las metodologías e instrumentos de evaluación y las flechas de investigación para que volvamos a la discusión. Entonces tenemos que la simulación, y esto es súper coherente con la literatura, al hacer la comunicación con un otro es súper coherente que sea con un otro, con un paciente simulado, que se haga un roleplay. Y esto de preparar contenido previo y tener técnicas de reflexión que aborden las emociones permite y aporta principalmente la seguridad psicológica, que es lo que muchos hablan. Y dentro de las temáticas, en el fondo también es coherente con las temáticas que se utilizaron, que era como el conflicto y también los cuidados paliativos. Las brechas de la literatura, súper importante que la metodología sea coherente también con las técnicas de reflexión, y por supuesto que tenemos un llamado de emergencia a cómo vamos a evaluar esto, ¿ya? Crear instrumentos, diseñar instrumentos. Dentro de las limitaciones no incluimos artículos primarios, en términos de búsqueda pudieran haber sido excluidos, y también tiene que ver un término cultural. Demostré que gran parte era de Estados Unidos, y probablemente en esta, digamos, línea la comunicación difícil existe como término, pero a lo mejor en otras culturas la comunicación difícil está como inserto dentro de otros contextos que a lo mejor escaparon del término no están como comunicación difícil propiamente. Por lo tanto, modo de comunicación, de conclusión, tenemos que la simulación probablemente es la mejor metodología para abordar esto, no de manera solitaria, sino que como parte, pero
con un protagonista. Importante abordar otras temáticas, cómo resuelve el estudiante el conflicto con un compañero de la salud, con otro funcionario, súper importante. Y acá identificamos una tremenda oportunidad que tiene que ver con diseñar estos instrumentos, pero también en un contexto hispanoparlante. Porque Estados Unidos tiene otra característica, otra cultura, nosotros tenemos otra característica. Muchas gracias por el tiempo. De la Universidad Católica del Desarrollo de Santa Fe. Y a tratar mis preguntas. A mí me queda muy claro a dónde está apuntando el esfuerzo del libro, como de la necesidad en términos como de lo que nos faltaba, saber de la evidencia publicada. Esto tiene que ver con dos cosas. Uno nace desde mi práctica docente, donde los estudiantes primero se enfrentan a estas comunicaciones difíciles en los campos clínicos, con nuestros compañeros, y no saben cómo resolverlo. Y todos ya estábamos trabajando en conjunto con Soledad con una línea de investigación de comunicación, o sea, la comunicación entre grado de medicina, distintas carreras, y esto pasa a ser como un elemento más, donde más estudios asociados a esta línea de trabajo. Y esta era algo que nos interesaba mucho porque los estudiantes levantaron que era importante para ellos y que sentían que no los preparaban. Obviamente en estos 10 minutos es difícil explicar como toda la cosa previa, pero dentro de la malla curricular de la universidad no estaba incluido la comunicación como un elemento, a lo mejor estaba como en el currículum justo, pero no había el elemento. Sí hay otras universidades que lo incluyen como comunicación efectiva, pero tampoco queda tan claro mirar lo que te preparen para una comunicación en un escenario difícil que sabemos, por ejemplo, la pandemia fue súper evidente. Dentro de la comunicación difícil están, por ejemplo, las equipos faciales, digamos, los elementos de protección personal, como la gente que va a fallecer, pero también los conflictos con el equipo. O sea, todo eso generaba mucha angustia en los estudiantes y luego, cuando regresamos de la pandemia, cómo se iban a enfrentar a eso, cómo lo iban a hacer si habían estado 2 años en su casa tras un computador y ellos no se habían relacionado con él. Entonces, desde ahí, probablemente partimos como levantando esta información y lo más lógico era saber qué es lo que hay, qué es disponible en la literatura, para luego, obviamente, seguir esta evidencia. Esa sería alguna predicción práctica, ¿sí? Exacto. Encuentro que los resultados son súper interesantes, hay algunos comentarios que hiciste tú, por ejemplo, con esta paciente simulado, ¿ya? Y entonces ahí de repente hay una muy buena vinculación entre esa resultado. Yo agregaría otro punto que para desnudar, hemos hecho esto mismo pero con médicos, y ahí uno muestra el patrón cultural, y con médicos sí encontramos eso. Sí. Si en el fondo aquí hay una cuestión que tiene que ver con quién es el que habla y quién es el que no habla. Sí. Perdón, soy así. Claro, ahora también, por eso es interesante, porque la evidencia ahora se está levantando no para otras disciplinas, porque en el fondo desde la perspectiva interprofesional, interdisciplinaria también, todos los equipos están interactuando con el paciente y hay distintos roles que están tomando. Aquí la comunicación es difícil, y te acabo de incluso un tema que era comunicación científica. Que también es Es comunicación. difícil, es muy difícil. ¿Qué cosa? Eso te iba a preguntar, comunica. ¿Ah? Ah, Es más difícil. sí, claro. ¿A quién le Mi compañera. ¿Sabes qué? Se me ocurrió una gran idea como para implementar en base a tu revisión, en tu tema, que lo discutimos mucho en la práctica en UCI, es cómo dar, estaba viendo aquí también que hay investigaciones, cómo comunicar malas noticias. Tú habías puesto ahí un paciente que podía reaccionar con llanto, con una mala disposición, no sé. Pero nosotros en pregrado no capacitamos muy bien a los alumnos de cómo enfrentar en esta situación de comunicar malas noticias. Yo sé que va implícito al rol, porque hay, muchas veces en una UCI se implementa que esta capacidad de dar malas noticias va inserto solamente en el médico, pero en otras unidades también se incorpora a la enfermera, hasta el kinesiólogo, que también a veces tenemos que dar malas noticias. Entonces, lo veo muy interesante, un gran aporte. Llama la atención que también cuando obviamente uno filtra porque es un estudio que tiene un objetivo, pero sí en posgrado hay más como abordar y pareciera ser que dentro del posgrado sí debería ser una competencia que se trabaje, pero en el pregrado al parecer no. Claro. Pero sí en el posgrado
Pero es un supuesto relativo, es un estudio que nos vamos a publicar en una revista reciente, portafolios de estudiantes, donde dentro de pandemia, una cosa que los estudiantes de pregrado dicen en sus internados es, en la visita la mamá me preguntó. Entonces, en el fondo, actuamos desde lo que nosotros estamos pidiendo como supuesto de lo que realmente está pasando el estudiante de él. Y esos portafolios hablaban solamente de los incidentes críticos que le generaban estrés y burnout del estudiante. Ahí hay un tema para investigar y aportar. Interesante. Bello. ¡Bravo, Pauli!